Buenas noches, familia nocturna. Bienvenidos a Relatos de Suscriptores 6. Antes de iniciar el episodio te recuerdo que cuando me estés escuchando en cualquier red o cuando estés viendo alguno de los videos, toma una fotografía y súbela a tus historias y etiquétame. Con eso vas a estarme ayudando mucho al crecimiento de este proyecto. Ahora sí, una vez dicho eso, comencemos con las historias. Hola Ice, soy de San Diego, California. Llevo ya un mes escuchando tu podcast y me encanta. Por eso me animo a contar una historia que me traumó y me dio a entender que existe algo más en este mundo aparte de lo que conocemos. Hace unos años creo que tuve contacto con un demonio. Te confieso que tengo temor de recordar la infestación que sufrió mi casa y el tormento que viví, porque una parte de mi mente sigue creyendo que el solo pensarlo es como abrir las puertas a esa fuerza que me hizo vivir una pesadilla. Lo que viví sucedió hace apenas unos años. En mi casa vivíamos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Nos sentíamos a gusto. El lugar es muy cómodo y es bastante grande. Mi casa cuenta con un sótano y un ático. El ático está totalmente despejado, pero en el sótano, mi papá lo adecuó para que se transformara en un estudio para tocar batería. También hay otros instrumentos, pero la batería es el que más llegamos a escuchar en la casa. Mi cuarto está justo en medio del sótano y del ático. Por eso todo lo que ocurre en esos dos cuartos, yo lo llego a escuchar. Como te comentaba, realmente vivir ahí era algo muy a gusto, era muy cómodo. Nos sentíamos felices. Es un lugar pacífico en una colonia bonita. Y ya estábamos tan adecuados a esa casa, pero todo cambió a raíz de que nos fuimos unas vacaciones. Unos amigos de mis padres les pidieron permiso para quedarse ahí mientras nosotros estábamos fuera. Al regresar nos contaron que algo extraño pasó. Que la tercera noche que se habían quedado en la casa, empezaron a ocurrir cosas raras. Escuchaban ruidos en el sótano y en el ático. Y entonces, por miedo, decidieron hacer una limpia. Fueron a la hierbería, compraron algunas hierbas y empezaron a hacer rezos y oraciones, quemando estas hierbas a modo de incienso, esperando que con eso se despejara la casa. Nos comentaron que pasaron por toda la casa, pero que en el lugar en el que más sintieron una presencia extraña fue en mi cuarto, y ahí es donde permanecieron más tiempo haciendo los rezos y quemando estas hierbas. Nunca supe con claridad qué fue exactamente lo que rezaron, ni qué fue lo que prendieron. Lo único que sé es que le abrieron las puertas a algo que se adueñó de mi casa y casi destruye mi vida. Un mes después de este suceso, comenzó la pesadilla. Al principio fue casi imperceptible, de hecho creo que tardé un buen tiempo en darme cuenta. Y es que en ciertos momentos del día, escuchaba la batería de mi papá. Durante un buen tiempo asumí que era mi papá que llegaba temprano del trabajo, o que era mi hermano que acababa de llegar de la escuela y entonces la estaba tocando. Hasta que un día, en medio de una conversación con mi mamá, comencé a escucharla y externé un comentario. Y le dije, mamá, ¿papá está tocando la batería? ¿Llegó temprano? Y ella me respondió, tu papá no ha llegado y nadie está tocando la batería. Yo le dije que prestara atención y después de un rato me dijo, te estás imaginando cosas. Nadie está tocando la batería. Después de eso, todo empezó a volverse más extraño. Empecé a sentir que me estaba volviendo loca. En ocasiones, cuando estábamos los tres juntos, escuchaba la batería claramente y nadie la estaba tocando, porque nadie estaba ahí y nadie más la podía escuchar. Sin embargo, no pasaron ni 3 semanas cuando me di cuenta que no era locura lo que estaba viviendo. Era algo más aterrador, algo mucho más tétrico. Después de 3 semanas, me había acostumbrado de cierta manera a escuchar la batería y simplemente hacía como si no estuviera ahí. No quería alarmar a mis papás y sentía mucha vergüenza, porque como te digo, sentía que me estaba volviendo loca. Y ahí es cuando empezaron a ocurrir las cosas más extrañas. Mientras dormía, se movían cosas en mi habitación. Las escuchaba, pero también sé que se movían, porque en más de una ocasión me arrojaron cosas a la cama mientras estaba dormida. Días después, empezaron a jalar las cobijas mientras estaba dormida, y me daba cuenta porque las sostenía con fuerza,
y algo las estiraba y las llevaba debajo de la cama. Y así empezaron a amanecer en las mañanas, las cobijas una y otra vez debajo de la cama. Yo tenía mucho miedo como para enfrentarlo. Simplemente evadía la situación poniendo atención en otras cosas hasta que me vencía el sueño. De repente el televisor comenzaba a encenderse y cambiarse de canal y apagarse solo. Mis lápices y mis plumas comenzaron a desaparecer. Y creería que es por descuido porque realmente no soy una persona tan cuidadosa. El problema es que empezaron a aparecer en otros cuartos en los que tenía semanas sin estar ahí. Cuando supe que esto era algo más bien paranormal, es cuando empecé a escuchar pasos en el ático. El ático lo tenemos vacío, como te mencioné. No tenemos nada. Nadie nunca sube ahí por ninguna razón, porque no hay nada ahí. Y empecé a escuchar pasos, cuando mis lápices y mis plumas empezaron a desaparecer. Un día abrí el ático y subí, y me topé con varios lápices y plumas que estaban arrojados en diferentes puntos del ático. Entonces entendí que algo más estaba habitando la casa aparte de nosotros. Hablé con mis papás, pero ellos simplemente no sabían cómo abordar el tema, y me decían que estaba poniendo mucha atención en cosas innecesarias, que me estaba imaginando cosas. Cuando ocurrió lo del ático, lo de las plumas, no supieron darme respuesta, pero también lo evadieron. Pero aquí no acabó todo, Ice. Esto era apenas el principio. De cierta manera, aunque era raro, y aunque yo ya creía que era algo sobrenatural, no era tan aterrador. Por eso me adapté. De cierta forma, aunque ocurriera, cierta parte de mí lo podía bloquear. Pero después empecé a escuchar risas. Cuando la casa estaba vacía y solo yo estaba ahí, escuchaba las risas de una niña que iban de una habitación a otra. Pero no era una risa normal, no era una risa dulce, una risa cargada de burla, era una risa malévola. Y era como si algo intentara hacer la voz de una niña. Conforme fueron pasando las semanas, la risa se empezó a volver más malévola, más oscura, y aunque era una risa, me hacía sentir muy intimidada. En ocasiones la escuchaba como si viniera de una bocina de muy baja calidad, como encerrada. Y como te digo, nunca pude comprobar si alguien más la escuchaba, porque solo ocurría cuando estaba sola en la casa. Para ese entonces, me quedó claro dos cosas. La primera, algo estaba en la casa, algo aparte de nosotros. Y la segunda, de alguna forma, estaba ligado conmigo. Solo me quería afectar a mí. De repente ya la hora no era importante. Ya no solo ocurrían las cosas en la noche, comenzaban a ocurrir en la mañana y en la tarde. Los pasos, las plumas, eso no importaba si había personas o no. Desaparecían, se escuchaban, nadie lo escuchaba más que yo. Las risas seguían siendo a todas horas del día y cada vez con mayor frecuencia, pero solo cuando estaba sola. Comencé a sentir una presencia en la casa, una presencia aterradora que me observaba y tenía especialmente fuerza en mi cuarto. Todos estos sucesos que te cuento duraron 6 meses. Me acostumbré a unos, evadía a otros. Rezaba porque no ocurrieran otro tipo, especialmente el de la sábana, era lo que me hacía sentir muchísimo más vulnerable. De cierta manera te puedo decir que aunque suene extraño, medio me adapté. De cierta forma, había aprendido que esto era lo que iba a pasar, pero no ocurría nada más que eso. Pero hubo una gota que derramó el vaso. Hubo algo que ya no soporté, y fue entonces cuando decidí actuar. Lo que ocurrió es que empecé a tener pesadillas. De repente soñaba que estaba en mi casa, y mi casa estaba llena de demonios. Demonios que me veían, con miradas hambrientas, con miradas malévolas, y se reían a mis espaldas. Se burlaban de mí. Deseaban devorarme. Deseaban hacerme sentir vulnerable. Y en ocasiones en los sueños sangraba. Sangraba de tanto huir, con mis pies descalzos, y ellos al momento en el que sangraba, se hacían más fuertes. Y algo dentro de mí me dijo que si no actuaba, esos demonios que estaban en mis sueños me iban a devorar en el mundo real. Fue entonces cuando con mucha pena decidí abrir este tema con mis tíos. Mis tíos son líderes en un grupo en una iglesia de mi comunidad, y me da mucha vergüenza porque no tengo tanto trato con ellos, pero sentí que ellos me iban a poder ayudar. Cuando les hablé de todo lo que estaba viviendo, noté su mirada de escepticismo, pero aún así dijeron que me iban a ayudar.
Hablaron con varias personas de su comunidad. Habían juntado a 7 personas. El jueves anterior a que llegaran a la casa, comencé a ordenar el cuarto a detalle. Quería que se sintieran cómodos, que supieran que los estaba recibiendo de todo corazón. Y ahí es cuando ocurrió algo espantoso. Mientras empezaba a acomodar las cosas y empezaba a limpiar mi cuarto a detalle, empecé a sentir una respiración en mi oído. Justo pegado entre mi oído y mi nuca, algo me estaba respirando ahí. La escuchaba y la sentía. Sentí el calor de un aliento. Me negaba a voltear. Pero entonces, esa voz que intentaba ser como una niña, me susurró en el oído: no deberías de hacerme enojar. Se me crispó la piel, la sangre se me fue a los pies y solo empecé a caminar con los ojos cerrados, a tientas, intentando salir de espaldas a la habitación, siempre dando la espalda a ese lugar en el que sentía que había algo que me estaba observando. Ese día ya no dormí ahí. No sabía qué iba a pasar. Si la oración no servía, yo ya no podía vivir en ese lugar. Al día siguiente llegaron mis tíos con un grupo de 7 personas. Entraron en la habitación, comenzaron a rezar, y la habitación empezó a sentirse cada vez más fría. No tenía sentido. Éramos muchas personas y no era invierno. Debía de haberse sentido con calor o húmedo, pero no, sentí un frío invernal, seco. No pasó nada más. Después de hacer las oraciones, que duraron muchas horas, yo creo que mis tíos sintieron algo, pero nunca me lo dijeron, porque cada vez las hacían de forma más intensa. Pero una vez que terminó esto, mi casa y mi vida volvieron a estar en paz. Yo nací en Panamá, soy de Panamá, y crecí en un área de Panamá que guarda muchas historias. Es un área en el cual se llama San Felipe, Casco Antiguo de Panamá, y esa área fue como hubo saqueos, también hubo hay un parque en específico en donde se fusilaban personas. Entonces es un área de la ciudad de Panamá que guarda mucha historia, y sobre todo hay muchas ánimas y muchas almas que todavía siguen, por así decirlo, penando o viviendo o repitiendo ciertas secuencias de energía. Y yo vivía con mis abuelos, ¿vale? Y mis abuelos tenían un edificio muy antiguo. Dice mi madre que desde muy pequeña ella le decía que yo hablaba con los duendes. Pero vamos a decir que una vez empecé a crecer, y entonces yo soy psicóloga, el niño no empieza a ganar conciencia, 3, 4 años, ya de sentir esas energías, para mí era muy pesado. Yo recuerdo de pequeña que hablaba con una niña. Esta niña eh, no estaba bien. Creo que de hecho escuché en en una de las historias que cuentas en TikTok, que muchas veces las ánimas se te presentan exactamente como murieron, y tú las ves con las heridas, con el golpe o con la enfermedad que hayan vivido. Hay otras ánimas que no, a veces se te muestran como el punto de su vida más feliz, o se ven más jóvenes incluso, y eso yo lo he vivido, ¿vale? Pero bueno, yo hablaba con esta nena y yo le contaba a mi madre, y yo le decía a mi mamá que yo quería que le compraran ropa a la niña, y que ella ya no quería estar triste porque le dolía mucho y quería quitarse esa sangre encima. Y yo le decía a mi mamá esto. Para mí, vamos a decir que yo crecí entendiendo todo ese tipo de sucesos como normales. Una de las que han sido más fuertes para mí fue, mis abuelos vivían en la parte de arriba, y yo cuando empecé a ganar más conciencia habían áreas de la casa de mis abuelos que yo no me sentía cómoda, no me sentía bien para nada. A hoy día, si yo voy a lugares en los cuales hay mucha pesadez o hay energías muy pesadas, yo puedo sentir en mi carne propia, en mi cuerpo, lo que ese espíritu vivió, cómo lo vivió, y muchas veces lo evito. De hecho, he creado mecanismos en los cuales me salgo de la energía, o de una vez me creo una barrera porque no me gusta experimentar o sentir de forma tan pesada la energía del ente o de lo que saques de allí, ¿vale? Eh, esta experiencia recuerdo que en la parte de atrás de la casa de mis abuelos había un baño, y siempre que iba a ese baño yo me sentía observada, muy observada, y me daba mucho miedo
ir a esa parte. Hasta que un día estoy caminando, me dio por irme ahí atrás y oigo una voz de un hombre, que era una voz muy extraña, y me dice: hola, ¿ya no quieres venir a jugar conmigo? Yo me quedé blanca, yo me acuerdo mi reacción y me salí disparada de allí y no quería volver allí. De hecho, después de eso no volví a hacerlo y recuerdo que incluso para ir al baño prefería, mi mamá tenía una vacinilla, no sé si conocías una vacinica donde hacen pipí los niños, prefería hacerlo allí que ir al baño en la parte de atrás. En el área de donde viven mis padres hay muchas historias de brujas, te dejan chupetones y te hacen daño y todas esas cosas. Hay muchas historias muy fuertes de esta área. De hecho, tenemos un vecino que una vez atrapó una y bueno, estas eran las que se transformaban en animales y la dejó en su casa como por una semana y después de eso le dijo que no volviera a joder y no volvió a joder este ente, pero la mayoría de los vecinos en la zona en la cual vivo tienen conciencia de estos sucesos. Las han visto en los árboles que se ponen a silbar e incluso han visto los entes en la calle. A mí me sucedió a los 14, 15 años también. Mi casa está totalmente cerrada, así como que tiene verjas y construcción alrededor, o sea, no hay ninguna forma de que entren personas o que sirve una persona en la ventana. Y me sucedió en muchas ocasiones estar 3, 4 de la mañana haciendo trabajos de la universidad y que me sirven en la ventana o me canten en la ventana, y eso para mí era muy horrible. Y me tocaba llamar a mi papá y bueno, mi papá salía y les gritaba o algo así, no sé, porque sabíamos que eran las brujas, pues estos entes de noche. ¿Crees que puedes cambiar tu destino? Esa fue la primera frase que me topé en el momento en el que abrí el correo que me envió Lupita. Lupita cree que engañó de cierta manera a la muerte, y eso la hace vivir con dos sentimientos desde entonces: culpa y miedo. Es bueno que sepas este detalle antes de que te cuente la historia de Lupita. Y es que ella practica deportes extremos desde hace mucho tiempo. Comenzó acampando, subiendo montañas. De ahí brincó a rapelear, a escalar, a andar en bote y finalmente tirarse varias veces de paracaídas. Lupita me cuenta que gracias a este tipo de prácticas, no tiende a asustarse con facilidad, maneja muy bien la ansiedad y el estrés. Los choques de adrenalina no le generan gran problema. Y aunque hace deportes muy arriesgados que muchas personas ni siquiera jamás llegarán a pensar alguna vez como una opción, ella no se considera ningún tipo de suicida, ya que no toma ni un riesgo innecesario al momento de hacer estas prácticas. Para poder sobrevivir y destacar dentro de estos deportes, ella tuvo que aprender a concentrarse enormemente, mantener su mente despejada y exigirse cosas que muchas personas nunca lograrán hacer jamás. No es una persona supersticiosa, sin embargo lo que le ocurrió es bastante extraño y aterrador. Había planeado un viaje de excursión a unas cavernas a las que ya había ido en repetidas ocasiones. Unas cavernas bastante peligrosas, pero quedaban en un nivel medio en comparación al resto de cosas que ella ya había practicado antes. Y le bajaba unos niveles de dificultad el hecho que ya había ido a ese lugar en repetidas ocasiones. Sin embargo, no toma riesgos innecesarios, y una de las cosas que tiene muy claras es que jamás debes de ir a estos lugares solo. Así es que invitó a un amigo con el que ya ha ido en repetidas ocasiones a esas cavernas, y él es mucho más experimentado que ella. Ambos platicaron y coincidieron en que iban a ir junto con un grupo de personas expertas en ese lugar. El viaje estaba planificado para realizarse el viernes de esa semana. Antes de iniciar la semana, desde el domingo, ya tenía todas las maletas listas y todo lo que iba a necesitar para esta excursión. Y fue en la madrugada del lunes cuando comenzaron a ocurrir las cosas extrañas que hicieron que ella crea al día de hoy que de alguna manera cambió su destino.
Lo primero ocurrió en esa madrugada de lunes. Se levantó alrededor de las 4 de la mañana. Fue al baño y se sentía muy intranquila. Tomó el celular, desbloqueó la pantalla y la aplicación de videos inició. Le mostró un video de un accidente que había ocurrido en esas cavernas años atrás. Ella se sintió perpleja por varias razones. La primera, no recordaba haber utilizado antes la aplicación de videos. La segunda, no sabía por qué le estaba mostrando ese video tan específico, porque ella no consumía ese tipo de material. Y la tercera es que ella no había buscado ese lugar en su celular en ningún momento. Pero como te dije, ella aprendió a mentalizarse, a enfocar su mente en diferentes cosas. Así es que decidió hacerle caso omiso a esa señal, y siguió adelante con el plan. Así es que el lunes por la mañana, aunque estaba un poco desvelada, fue al trabajo con total normalidad. Y así siguió la semana, hasta el día miércoles. El miércoles a media mañana, recordó que tenía varios días sin hablar con su mamá, aunque no eran personas tan cercanas. Pero algo dentro de ella le impulsó a que le mandara un mensaje de WhatsApp. La mamá al instante le regresó una llamada, lo cual no era habitual. Eso le hizo preocuparse. Tal vez era alguna emergencia. Así es que contestó al instante. Del otro lado de la línea, su mamá la recibió con un mensaje críptico, bastante extraño. Lupita, ¿te acuerdas que te había dicho que iba a ir con la señora que me leía las cartas? Pues la primera carta habla de ti. Te iba a dar el mensaje en la tarde, pero ya que me mandaste el WhatsApp, mejor que te lo diga ella. Lupita no tuvo tiempo de reaccionar, y al otro lado de la línea, apenas unos segundos después, escuchó la voz de la mujer que leía las cartas. Señorita, yo no la conozco, pero le tengo que dar un mensaje. El lugar al que usted va a ir tiene agua muy helada. Y el día que van a ir, el agua no va a estar fría, pero tienen que tener cuidado, porque su amigo se va a accidentar, y usted al momento en el que se arroje al agua y lo intente rescatar, lo único que va a provocar es que ambos mueran. Le pasó el teléfono a la mamá de Lupita y ella simplemente se despidió, relajada. Ya había tenido en algunos momentos varias noticias de ese tipo y nunca se había cumplido ninguna, así es que no le hizo ningún ruido el tipo de mensaje. Solo le dijo que se cuidara y colgó. Lupita estaba en shock, porque nadie sabía que iba a ir ese fin de semana a las cuevas. Y en efecto, el agua era bastante helada en ese lugar. La parte que más la dejó afectada era el hecho que mencionaran a su amigo, y eso la estaba dejando muy intranquila. Sin embargo, ella no quería que su amigo creyera que tenía algún tipo de superstición. No es bueno tener supersticiones cuando haces deportes extremos, así es que decidió continuar con el viaje. No le dijo nada a su amigo, y siguieron los preparativos adelante. Pero hubo un llamado al que ya no pudo evadir, justo la madrugada antes del viaje. El viernes a las 2 de la mañana empezó a sonar su celular. Un número desconocido aparecía. Por cuestiones de trabajo, ella estaba habituada a contestar este tipo de números, y también era normal que le marcaran fuera de horario, inclusive en la madrugada. Lo extraño fue la voz que la recibió al otro lado de la línea. Una voz que ella conocía, pero que tenía más de 15 años sin escuchar. Era la voz de la mamá de Andrés. Andrés fue el mejor amigo de Lupita durante la preparatoria. Sin embargo, antes de terminar la prepa, Andrés y su familia tuvieron que mudarse de ciudad, y después Andrés se fue a vivir junto con sus padres a otro país. Hasta el día de hoy tenían una amistad muy sólida, pero no se habían vuelto a ver en persona. Toda la comunicación había sido a través de redes sociales. Por eso, al momento en el que escuchó la voz de la mamá de Andrés, se le heló la sangre. Sabía que algo andaba mal. Lupita, discúlpame que te llame a esta hora, pero es que ayer por la noche tuve un sueño muy extraño. Tú sabes que soy muy religiosa y creo que es algo importante que te debo de decir. Me soñé tomando un café en el balcón de mi casa. Me sentía tranquila y en paz. Estaba vestida de blanco. Y de repente, por la puerta, entró tu hermano Juan. Sí, yo sé que falleció hace 5 años.
avisara y que te dijera este sueño. No entiendo si tiene algún significado para ti y de nuevo te pido que me disculpes por molestarte tan tarde. Pero bueno, Lupita, solo te quería decir eso. En serio, si es una locura mía, créeme que no la voy a volver a hacer. Me da mucha pena haberte molestado. La mamá de Andrés colgó el teléfono. Lupita muy apenas alcanzó a despedirse. Pero en ese instante entendía que el video en el celular, la lectura de cartas y la sensación de intranquilidad que la había perseguido toda la semana, tal vez era un mensaje de su hermano. Al día siguiente por la mañana le habló a su amigo y le dijo que lamentablemente tenía que cancelar el viaje. Le explicó que no quería que creyera que ella era una persona supersticiosa, pero ya eran muchas coincidencias. Alejandro, su amigo, coincidió en que sí eran muchas coincidencias y que valía más reprogramar el viaje. Y era un lugar al que ambos habían ido, no tenían ninguna prisa en volver a ir. Y era mejor no tomar riesgos innecesarios, aunque fueran riesgos un tanto inexplicables. La situación terminaría simplemente en una anécdota, si no fue por lo que ocurrió el lunes siguiente. Después de haber cancelado la excursión ese viernes, continuó con su fin de semana, un fin de semana relajado, común y corriente en la ciudad, sin planes, ya que había cancelado la excursión, pero el lunes se enteró de una noticia. El grupo con el que habían decidido ir tuvo un accidente. Uno de los chicos que los acompañaba se tiró al agua y se golpeó contra una piedra. Otro de los compañeros reaccionó instantáneamente queriéndolo salvar, brincó al agua y ya no salió ninguno de los dos. Dicen que ese día el agua no estaba fría. Lupita desde entonces vive con culpa y con miedo. Culpa, porque siente que alguien tomó su lugar, pero también siente miedo. Siente miedo de haber burlado la muerte, de haber cambiado su destino, y que tal vez pronto la muerte se vuelva a acordar de ella y la vuelva a poner en su lista. Acabamos de llegar a la mitad de este episodio. Cuéntame, ¿cuál ha sido el relato que más te ha gustado? ¿Te has identificado con alguno? Recuerda tomar un screenshot de cuando me estés escuchando. Súbelo a tus historias y etiquétame. Con eso vas a estar apoyando este proyecto. Ahora, continuemos hacia el final del episodio. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jessie de Guatemala. Espero que estés muy bien. Un excelente domingo. Pues mira, tengo muchas historias paranormales, de familiares, de conocidos y propias. Fíjate que esta historia me recuerdo que fue cuando yo estaba en básicos. Aquí en Guatemala se dice básicos, creo que allá es diversificado, con ustedes. O preparatoria, no sé muy bien, pero era básicos, primero básico. Y aquí en la ciudad capital yo estudiaba en el centro de la ciudad. Entonces en esa zona 1, son casas muy antiguas. Y yo cuando llegué la primera vez a esa casa a conocer el colegio, yo dije, aquí hay algo, ¿verdad? Y sí, en una ocasión estábamos en clase, era un colegio mixto, y no queríamos recibir la materia de idioma español. Entonces estaba en la clase y enfrente de la clase teníamos el baño de mujeres. Pero como te digo que eran casas antiguas, cada cuarto, cada habitación tenía una puerta intercalada. Entonces la idea era meternos al baño e ir metiéndonos en todas las habitaciones hasta llegar hasta la última, ¿verdad? Una travesura de chiquillas. Y eso hicimos. Una por una se fue distrayendo a la maestra, los varones las estaban distrayendo y una por una nos fuimos metiendo al baño. Entonces estábamos en oscuras, solo se podía entrar la luz de la parte de abajo de la puerta y algunas estaban metidas en lo que están los baños y dos nos quedamos afuerita, o sea, enfrente de los lavamanos. Cuando todas hacían silencio, yo empecé a molestar porque era la época de Freddy Krueger, era el boom de Freddy Krueger. Entonces yo empecé a cantar la canción, pero como habíamos dejado un poco abierta la puerta para que nos entrara un poquito más de luz, empecé yo 1, 2, se cierra la puerta, ¡pah! Se cerró la puerta.
y seguí en automático. La canto, termino la canción, se empiezan a azotar las puertas de los baños, las niñas empiezan a parar de gritos y yo me quedo muda y de repente se empiezan a abrir las llaves de las lavamanos y empieza a salir mucha agua. Entonces las niñas querían salir del baño y no se podía abrir la puerta. Alguien estaba como que se hubiera atorado a la puerta. Entonces los niños, al oír los gritos de mis compañeros tiraron la puerta y yo me quedé sentada viendo cómo salía el agua. Entonces empecé yo así como que algo fuerte está en esta casa y empecé a investigar y hablé con los profesores indagando de qué fecha era la casa, etc. Cuando hablo con la señora de la limpieza, que se llamaba Patty, y me dice, sí, aquí espanta. Mi hija ha visto una señora. Entonces hablo con la nena y le pregunto qué ha visto. Me dijo que es una señora grande que la llama hacia un salón y que le ofrece dulces. Entonces yo le hablo a una compañera, le digo, acompáñame a esa habitación y estamos un rato ahí. Y ciertamente vimos a la señora. Era como una anciana de unos 80 años, pero vestida como de cuáquera, como los cuáqueros, así como, sí, como los cuáqueros. Y nos decían, lárguense de aquí, esta es mi casa. Entonces no sabemos qué hubo ahí en esa casa anteriormente, pero ahorita hay una estación de policía. Y cuentan los vecinos que es muy normal que en la madrugada los policías estén en la calle, porque no aguantan la actividad paranormal del lugar. Omar es un cirujano muy distinguido, muy reconocido en su área, sumamente experimentado. Y un día recibió una llamada en la madrugada, aunque resultaba aparatoso porque iba a atender a la víctima de un choque y una volcadura. Para él, simplemente significaba un día más de trabajo. Sin embargo, desde que vio al paciente, se dio cuenta que algo extraño estaba pasando ahí. Es normal que después de una volcadura, y después de saber que el vehículo era pérdida total, el paciente tuviera contusiones y su ropa estuviera dañada. Pero lo que él se topó nunca le había tocado ver. En la parte central de la camisa tenía unas marcas como de unas garras. Su piel también estaba dañada, pero no de forma tan profunda. Cuando empezaron a desvestirlo para prepararlo para la cirugía, se dieron cuenta que en la espalda tenía un corte limpio, justo a mitad de la espalda. Un corte muy profundo, y lo que había provocado ese corte no había sido ningún tipo de impacto con el vehículo. Había sido algo más. Algo que nunca le había tocado ver. No tenían más datos más que los que les habían dado los del seguro y los paramédicos. Vehículo volcado, pérdida total. Un hombre que estaba a más de 20 metros del vehículo. Conforme fue avanzando la cirugía, se dieron cuenta que las contusiones no eran graves, que las marcas que tenía al frente en la camisa tampoco lo eran. El problema era el corte limpio de la espalda. Había dañado de tal manera su columna que esa persona jamás iba a volver a caminar. Omar esperó todavía 3 días más, esperando que todos los fármacos perdieran sus efectos, porque quería tener una conversación con él. Vio al paciente sentado en la cama, volteando hacia la ventana, viendo absorto la nada. Estaba como metido en sus pensamientos. Entonces Omar trajo una silla, la puso frente a la cama, se sentó y le habló. Necesito saber qué fue lo que te pasó. El paciente volteó, vio al doctor y le dijo: me peleé con un brujo. Eso fue lo que me pasó. Omar puso cara de no entender y apenas le iba a preguntar y pedir que hablara más cuando el paciente continuó: fui un estúpido. Fui a una cantina
Ni siquiera había tomado nada. Entonces un viejo se puso necio. Nos empezó a molestar. Y no lo pensé. Actué como un idiota. Le solté un golpe a la boca y le reventé el labio. Y cuando el labio le empezó a sangrar, solo sonrió. Me escupió en la cara y empezó a decir cosas que no entendía. Me dio mucho asco. Me hice hacia atrás. Y el viejo nada más continuó sonriendo y hablando en un idioma que yo nunca había escuchado. Se dio media vuelta y salió del lugar. Yo no entendía lo que había pasado, pero toda la cantina se había quedado en silencio y las personas me veían con miedo. Pedí unas servilletas para limpiarme y no me quisieron atender. El cantinero nada más me dijo: lárgate de aquí. Te acabas de meter con quien no debías. Ese güey es un brujo muy conocido y no creo que vaya a dejar pasar ese golpe que le metiste. Mejor vete de aquí. Mis amigos no supieron reaccionar y yo estaba enojado y asqueado porque traía sangre de ese tipo. Me salí de ahí y agarré el carro. Esa noche llegué a la casa y me bañé, pero me sentía muy raro. Al día siguiente tenía un viaje de negocios por la tarde. Me agarró la noche cuando iba manejando en la carretera México-Toluca. Al llegar a una recta, veo como a 200 metros está un sujeto corriendo, totalmente desnudo, y me dio miedo que fuera algún loco que se quisiera aventar contra el vehículo. Así es que bajé la velocidad y cambié de carril. Me alejé de él lo más que pude, pero cuando estuve casi en paralelo con él, volteé y me di cuenta que era el viejo de la cantina y me estaba sonriendo y me señaló con su mano. Le aceleré. Me fui. ¿Qué fregados estaba haciendo ese tipo ahí? Seguí con el carro y cuando llegué a una curva, el mismo sujeto venía, pero del lado contrario, y cruzó directo hacia mi vehículo. Pero era él y al mismo tiempo no era él, su cuerpo era distinto. Se veía como más largo, más delgado, como si tuviera facciones animales. Reaccioné mal, volanteé. Aventé mi vehículo hacia el lado contrario en el que él estaba y no me percaté que era un voladero. Mi carro empezó a dar vueltas. No sé por qué no me desmayé. Cuando me bajé de ahí, solo quería alejarme porque escuchaba pasos detrás de mí. Intenté correr, pero estaba muy atontado y me caí. Y entonces escuché una voz. Era la cara del viejo, pero ya no era la misma. Ahora en lugar de boca tenía un hocico. Y en lugar de manos tenía un tipo de garras. Yo sé que suena ridículo lo que te estoy diciendo. Y sé que puede parecer que son los efectos de la medicina que me diste, pero eso fue lo que viví. Solo quería huir de ahí. Me volteé y entonces vi como una sombra gigante apareció enfrente de mí. Cuando me intenté poner en pie, me di cuenta que él ya no tenía manos, que tenía una garra y me rasguñó en la panza. Me volteé, intenté correr, pero igual me volví a caer. Estaba asustado, no tenía balance. Sabía que estaba perdido. No sé si alguna vez has estado enfrente de una bestia, pero simplemente era como si no tuviera escapatoria. Entonces escuché la voz del viejo, entre una voz y un rugido, y me dijo: no te vas a escapar, cabrón. No te vas a escapar. Cuando estaba arrastrándome, se puso delante de mí y me pisó la mano, solo lo suficientemente fuerte para que no me pudiera mover, y me dijo: voltea para acá. Yo no quería voltear, cerré los ojos. Pues ya no, sus pies no eran pies de una persona, eran no sé, ni siquiera sé qué fue lo que vi. Y me volvió a decir: si no quieres que te vaya peor, cabrón, voltea para acá. Nada más levanté los ojos cuando vi que en una de sus manos tenía una hoz. Pero lo último que vi fue que con esa hoz la dirigió contra mí y me desmayé. Después de eso, lo único que recuerdo es haber despertado hace 2 días. ¿Qué te puedo decir? Cometí un error. Me peleé con un brujo.
Bueno, dice que pues exactamente para entrar a Mor Mazatán hay un árbol, o había un árbol grandísimo, que ya fue derramado por ciertas cosas que pasaron ahí. Una de ellas fue de que pues la gente que pasaba dice que veía cosas, veía a niñas, veía caballos color negro con charros arriba. Lo que contó esta señora fue diferente, perdón, corrijo. Venía manejando su carro y dice que cuando ella volteó hacia arriba del árbol, había 6 personas colgadas del árbol, o sea, 6 personas. Que realmente la señora cuando vio eso, pues perdió el control de su automóvil y chocó. Y ya fue que le marcó, entró en pánico, porque me contaron que entró en pánico. Y ya fueron a unas personas que son sus familiares de ellas a ayudarle, pero realmente dice que eso vio. Y hasta la fecha le digo, hay unos pescadores que pues como trabajan de madrugada y tienen que ir a pescar en la madrugada, pues dice que han visto si realmente en el árbol igual, pues son personas colgando o niños jugando ahí. Por eso el árbol estaba pues como que malito y lo tumbaron. Por eso es que ese árbol ya no está. Pero hasta la fecha dice que se siente una vibra pesada, igual cuando pasa la gente por ese lado de esa curva por donde estaba el árbol. Vanessa me contó que sus compañeros embrujaron su colegio, y esto ocurrió cuando ella estudiaba secundaria. La secundaria de ella estaba dentro de un edificio de 3 plantas, que era como una casona antigua. Dentro del edificio había algunos salones que ya no se utilizaban, y de hecho algunos que en el pasado eran salones llenos de alumnos, ahora solo estaban llenos del mobiliario que en algún momento se rompió y ya no servía. 4 amigos de ella, compañeros del salón, decidieron que un día al salir de las clases iban a meterse a uno de estos salones e iban a jugar Ouija. Planearon todo, dónde iban a esconder las cosas, cómo iban a hacer para ir entrando al salón y no levantar sospechas. Habían decidido el día y la hora para hacer este juego. Al fin llegó el viernes, el día planeado. Inclusive ya tenían la manera en la que se iban a escapar de la escuela después de que la cerraran. Llegó la hora de la salida y el plan entró en acción. Las cosas las tenían escondidas dentro de sus mochilas y simplemente tomaron rutas diferentes. Uno se fue al baño, otro se escondió en otro salón y otro empezó a andar por los pasillos lentamente hasta entrar a este salón antiguo. La última era la que iba detrás de todos, revisando que nadie lo siguiera. Cada uno entró en momentos diferentes. Pero 20 minutos después de la salida, los 4 ya estaban en el salón. Un salón descuidado, oscuro, lleno de polvo y telarañas. La imagen del lugar era bastante tétrica, pero se envalentonaron al ser un grupo y decidieron seguir adelante con el plan. Sacaron unas velas y las encendieron. Dejaron que la cera corriera y lo utilizaron como pegamento para que se fijaran en el piso. Pusieron la tabla de la Ouija y comenzaron a jugar. Cuando iniciaron a jugar se dieron cuenta que la tabla se movía por sí sola. Ninguno estaba ejerciendo presión. Pero no avanzó mucho el juego, porque apenas estaban preguntándole a la entidad cuál era su nombre, cuando la puerta del lugar se abrió de golpe, y una ráfaga de aire y luz entró. Una de las velas se apagó, y en la puerta lograron ver al director, furioso. Lo que ellos no sabían es que él siempre esperaba hasta 40 minutos después de que se iba casi todo el personal, y junto con un tipo de intendencia, daban una revisión a todos los salones porque querían evitar cualquier accidente de dejar a alguno de los alumnos encerrados hasta el día siguiente. Cuando los vio adentro de ese salón, se dio cuenta que esto lo habían planeado y eso lo enfureció. Él empezó a caminar hacia ellos, y una de las chicas se levantó y le dijo: «Espere, déjenos nada más cerrar el juego». El director no la escuchó, levantó la cuija y se la llevó. Y les dijo a todos ellos que fueran a su oficina por un reporte. El director no sabía lo que acababa de desatar. Cuando llegaron a la oficina, el director estaba furioso. Les dio un reporte y los mandó suspendidos a su casa. Pero el terror no tardó en aparecer. Al día siguiente, a media mañana, un par de alumnos llegaron a la dirección asustados, contando cómo vieron un banco moverse solo de extremo a extremo en un salón vacío. No había pasado 2 horas cuando una niña llegó llorando y decía que en el baño escuchó la voz de un niño que le habló al oído pidiéndole ayuda. Antes de terminar ese día, muchos alumnos decían que en el 3er piso se escuchaban pasos en los pasillos,
cuando ya todos habían salido al recreo. En efecto, cuando escucharon los pasos en el pasillo del tercer piso, arriba no había nadie. Al día siguiente, un maestro, entre asustado y apenado, fue a comunicar que en la sala de maestros, de la nada se estrelló uno de los vidrios y encontró marcas en el vidrio como de manos pequeñas de un niño, y ese maestro tenía ahí desde temprano y no había entrado nadie a ese lugar. Cada día eran más y más reportes, al punto en el que ya varios padres de familia se habían presentado para decirle que si seguían esas cosas, sus hijos ya no iban a ir a esa escuela porque tenían miedo de ir a estudiar ahí. Cuando se había cumplido una semana, ya muchos chicos llamaban al lugar la escuela embrujada, y el director no sabía qué hacer. Pero los muchachos que jugaron a la Ouija ya estaban de regreso, y de cierta manera se sentían culpables porque ellos fueron los que desataron todo eso, por haber jugado a la Ouija y no haber cerrado el juego. Como eran apenas unos chicos, no midieron el riesgo, y se sintieron obligados a cerrar el juego. Así es que volvieron a planear. Pero ahora no sería el final del día, sería en medio de las clases. Como estaban tan distraídos todos por las cosas que pasaban en los salones, nadie notaría que ellos no estaban. Eligieron el mismo salón, y como no tenían la tabla, adecuaron cosas para hacer una improvisada. Desde el primer momento en el que pusieron contacto con la tabla y empezaron a hablar invocando ese espíritu, se dieron cuenta que sí habían contactado con algo, porque la temperatura del cuarto comenzó a bajar sin razón alguna. Entonces, comenzaron las preguntas. ¿Cómo te llamas? Isaac. ¿Qué eres? Un niño. ¿Qué edad tienes? 5. ¿Estás vivo? No. ¿Qué te pasó? Hombres malos. ¿Qué querían los hombres malos, Isaac? Dinero. Dinero de papá. ¿Qué te hicieron? Cosas muy malas. Isaac, ¿qué necesitas para estar tranquilo? Que mamá ya no llore. ¿Por qué llora tu mamá, Isaac? Todavía espera que regrese. ¿Quieres que hablemos con tu mamá? Sí. Díganle que no voy a volver. Díganle que estoy bien. ¿Puedes decirnos el nombre de tus papás, Isaac? Sebastián y mamá. ¿Te acuerdas cómo le decía tu papá a tu mamá? Sí. Martita. Los chicos comentaron que ellos siguieron preguntando datos, algo que les sirviera para ubicar el lugar y las situaciones que habían ocurrido ahí, para poder contactar familiares, en fin, cualquier dato que sirviera para corroborar lo que decía Isaac. Después de un rato cerraron la sesión. Los datos los tenían apuntados, y con miedo de que los volvieran a regañar, pero tristes por lo que les había contado este niño, fueron a hablar con el director. Le dijeron lo que había pasado, y el director era un cúmulo de emociones. Tomó la hoja, vio los datos y les dijo que se fueran. Después se enteraron que contactó a la policía y que realmente hizo un esfuerzo para que lo tomaran en serio. Los policías le hablaron días después. Estaban consternados porque decían que el caso sí era una investigación que aún tenían abierta. Había ocurrido hace 5 años. El caso lo habían suspendido justo después de que los papás pagaron el rescate, porque jamás volvieron a contactar a los hombres malos. Después de confirmar los datos que les dieron, tuvieron el hallazgo de una osamenta. Los policías, después de eso, decidieron que la señora tenía que saber las palabras que estaban escritas en la hoja. Hablaron con el director y le dijeron que le hicieron llegar todo el mensaje, y que aunque estaba desconsolada se veía tranquila. Nunca volvió a ocurrir nada más en esa escuela.
Gracias por haber llegado al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y recuerda, si te gustaron las historias, comparte este episodio en tus redes. Te mando un fuerte abrazo y te recuerdo que este jueves a las 9 estrenaremos el episodio 21. Te deseo dulces pesadillas.